Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche nos acompaña el doctor Luis Jiménez, microbiólogo, especialista en biogenética, doctor en bioética, investigador, científico, conferencista y consultor internacional en el estudio de terapias regenerativas con células madres. Es también un científico estudioso de patógenos y microorganismos altamente peligrosos. Además, es investigador de moléculas y química de la industria farmacéutica mundial. Pero antes de pasar con nuestro invitado, quiero saludar a mi compañero Eduardo Sayek. Hoy estamos con la nómina completa. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Muy Muy agradecido. feliz esta vez de estar juntos otra vez. Sí, nos ha costado, ¿verdad? Coincidir, pero bueno. Pero disfruto muchísimo tu compañía. Ahora sí, doctor Luis Jiménez, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este foro tan especial. Y muchísimas gracias, Eduardo, también por estar aquí con nosotros esta noche, ¿no? Doctor Jiménez, la semana pasada, el domingo, tuve la suerte, la dicha de compartir con una persona, un abogado que es una persona que produce mucho pensamiento y un experto en el área de derecho administrativo y derecho público. Y entonces él me recordaba a mí que nosotros, el Foro 506, nace justamente en tiempos de la pandemia. En el momento en el que empezaron a darse una serie de violaciones a través del uso de restricciones y órdenes sanitarias, una serie de violaciones a los derechos constitucionales más elementales que tiene el costarricense en su ADN, alguien tenía que levantar la voz. Y creo que nosotros fuimos uno de estos primeros personas que a través de este foro hemos podido poner algunas quejas, análisis y pensamiento crítico. Pero también se cumple un año desde que usted nos acompañó por primera vez. Así es que, don Luis, muchísimas gracias que estés aquí con nosotros celebrando este primer año del Foro 506. Vamos a ver, vamos a iniciar, entremos en materia, doctor Jiménez. Algunas personas, pero sobre todo, y lo que a mí más me interesa, grupos de científicos de gran prestigio internacional se han cuestionado si el patógeno que produce la enfermedad del COVID-19 fue un patógeno creado en laboratorio y utilizado como un arma biológica, y con ello al menos se ha puesto en duda la participación de dos naciones. Ahora bien, sea que este virus haya sido un arma biológica o no, lo cierto es que a la par del manejo de las emergencias sanitarias alrededor del mundo, ciertamente el virus se ha utilizado como un arma política. Este virus ha permitido que algunos políticos capitalicen los efectos. Han sido desmedidas sus actos públicos, sus actos no solamente políticos, sino los actos administrativos. ¿Cree usted que para las próximas elecciones el virus además sea utilizado como un instrumento de política electoral? Podría pasar, y no solamente en Costa Rica, pero nos interesa hablar de Costa Rica, que de alguna manera el gobierno y las demás instituciones puedan utilizar el pretexto de la pandemia para también cercenar algunas libertades en cuanto al derecho que tiene el ciudadano al sufragio y al libre sufragio, a la libre escogencia y al valor trascendental de la libre reunión. Creo que eso ha sido un sentido común, no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino parece que es la norma en América Latina. En América Latina, especialmente, ustedes saben los casos de Nicaragua, ustedes saben bien el caso de Brasil, en Venezuela, en Cuba, en El Salvador, y Costa Rica no es la excepción, ¿okay? La pandemia ha sido utilizada realmente como un arma política, y es claro, es evidente.
En ciencia lo que es evidente no necesita comprobación. Resulta que se repite, y se repite igual, con diferentes matices en cada país, pero es básicamente lo mismo. Primero usted nota un negacionismo hacia lo que es ciencia. En el caso de algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, y como Brasil, pues incluso se negaba hasta la existencia del mismo virus. ¿Okay? Algo totalmente contrario a la ciencia, ¿no? Y entonces partían de ciertas teorías socioeconómicas para lograr imponer ellos un mayor dominio sobre la población, ¿okay? Un mayor control sobre la población. Costa Rica no es la excepción. Hace un año, más o menos, estábamos hablando de que le había agarrado tarde al país para que le dijera a la gente que usara mascarillas. Y el ministro salía en la televisión junto con otro ministro, aunque el ministro Soto, recuerdo, burlándose prácticamente de las mascarillas y diciendo que no era necesario de ninguna forma. Y la OMS no había dado la recomendación, fue primero la Unión Europea la que lo hizo. Luego atrás siguió la OMS dando la recomendación. Cuando en Asia ya toda la gente lo utilizaba, en Corea y en China y todo lo demás, y eso ayudó muchísimo a frenar la pandemia en esos países. En los nuestros no, porque sencillamente se fue en contra de la ciencia o se creyeron ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se compró un montón de hidroxicloroquina, no sé si ustedes se acuerdan, un medicamento que nunca se usó y que nunca fue probado, pero se les ocurrió una ocurrencia. No había ninguna evidencia científica que nos dijera deben de usar realmente esto, sino que se les ocurrió y no sé qué hicieron con las cientos o no sé cuántos miles de pastillas, me acuerdo que eran 100 y pico mil, okay, que tenía ya la caja ahí guardadas, y recuerdo que el ministro salió fotografiándose. Mire, algo totalmente fuera de la ciencia. O sea, cogieron la ciencia, la hicieron a un lado, no les importó para nada y cogieron este manejo puramente político. Y desde allá para acá ha venido lo mismo y seguimos en lo mismo. Yo creo que ya hubiera sido suficientemente tiempo para que nosotros tuviéramos un buen control de la pandemia, y estamos peor que nunca. Estamos peor, es cierto, hay algunos factores de índole epidemiológico, o sea, no todo se lo voy a echar a la política. Es cierto que el virus puede haberse estado adaptando, que sea más contagioso, pero también, por otro lado, es cierto que los médicos han desarrollado mejores técnicas para tratar a los pacientes, y entonces los pacientes se mueren mucho, ¿no? Si antes entubaban a todo el mundo, ahora no entuban a toda la gente, si antes los ponían boca arriba, ahora no, los ponen boca, y fuimos aprendiendo y la gente fue aprendiendo, y entonces se fueron implementando, pero los médicos realmente, los científicos han hecho un buen trabajo a pesar de, tener en contra a un ministro de salud, haciendo otras cosas que cualquier científico lo vuelve a ver y dice, mire, eso son payasadas. Otros políticos lo siguen, yo he notado que una exministra de salud también salió defendiendo las políticas del ministro, y yo le dije, pero ¿con qué argumentos? ¿Por qué no habla? No, es que sencillamente es de ese lado de los políticos del PAC en Costa Rica, ¿verdad? Igual sucedía también con Trump en Estados Unidos, igual sucede con Bolsonaro en Brasil, es la misma cosa, no hay nada diferente. Hay definitivamente una mano negra metida en esto de la pandemia que nos ha hecho que se agrave, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a ustedes no les parece muy extraño que pongan las normas ahorita de quedarnos en la casa y encerrar el país ayer martes? ¿Por qué no lo hicieron el viernes en la tarde? Para que la gente no se fuera para las playas. Porque definitivamente todo el mundo cogió, las autopistas estaban llenas, todo el mundo, y dijeron, sencillamente lo vamos a hacer para ayudar al turismo. Entonces, bueno, vamos a ayudar al turismo a costa de ¿qué? De unas unidades
UCIs que ya están saturadas o sobresaturadas, ¿ok? Que está porque estamos alquilándole ya a hospitales privados, ¿ok? O realmente no era necesario hacer ese tipo de encierros, ¿no? Se pudo haber hecho de otra forma. La forma en que se ha vacunado también deja muchísimo que desear y aterroriza, ¿no? Aterroriza cuando usted ve que hay un funcionario de la caja inyectándole nada a un paciente y el paciente sale creyendo que está inmunizado y resulta que no está inmunizado y se expone, ¿ok? Entonces resulta que usted dice, ¿cuál es el delito que cometió este y por qué lo permitieron? ¿Y por qué realmente hasta cierto punto el Estado lo tapa? ¿Verdad? Llega una señora y dice, mire, yo no sé, porque a mí ese mismo señor vino y me vacunó, pero no me vacunó ni a mí ni a mi esposo. Entonces la cogen de Levice y la mandan al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud dice que no saben qué hacer con la señora vuelve otra vez a la caja le dicen que no, y al final le dicen que se vaya a una clínica privada. ¿Y para qué paga la señora? ¿Para qué paga usted? ¿Para qué pagamos yo a la caja? La caja tiene que hacer a todos esos pacientes, pero a todos esos pacientes, por lo menos al que lo solicite, okay, por lo menos al que lo solicite, una prueba para ver si esta gente está o no produciendo anticuerpos, que es una prueba relativamente sencilla, que no van a durar una hora. Okay. Y las hacen ahí en la BIM por 2.000, discúlpenme el anuncio, ¿verdad? Pero es para poner un ejemplo. ¿Ok? La hacen por 20.000 pesos o algo así, pero a la caja si compra en cantidades no le va a costar 22.000 pesos, me imagino que le debe costar un par de miles de colonos, ¿ok? Pero no la hacen. Entonces dejan a la gente abandonada y desprotegida. El manejo político es evidente. Yo quería irme un poquito más atrás y más hacia afuera del país, para volver acá al país, porque sí me interesa tocar este tema. En la connotación política coyuntural que tenemos nosotros. Pero quiero irme un poquito más afuera. Vamos a ver. Negar que el virus existe como virus, pues eso no se puede hacer. Ahora, Luis Sanabria preguntaba si podría ser un virus tratado genéticamente, en lo que estaríamos hablando en una guerra biológica. Yo tengo que decirlo, yo así lo creo y así lo percibo, pero yo necesito un análisis desde el punto de vista científico médico tuyo, para pegarlo con la parte de un poquito de incrédulo economista, un poco frío matemático, que tengo que pensar yo en lo siguiente. Vamos a ver. China saca un virus hace un año. Estamos de aniversario, de hecho. Saca un virus hace un año. Le dura la pandemia a ellos 15 días, 22 días. Se acabó el virus en China. China sigue produciendo. Se cierra todo el mundo, sistema productivo de todo el mundo, logístico de todo el mundo, se paraliza. Hoy, China es el único país que va a crecer a tasas del 8%. A ver, los fletes de China se han incrementado en un 300, 400 y 500%. Las materias primas se han incrementado. Entonces, a ver, yo en toda mi ignorancia que usualmente me caracteriza, yo me pregunto, ¿quién se cree este cuento de la pandemia? Vamos a ver, no quiero parecer como una persona negacionista de lo que está pasando. Ojo, lo que yo estoy preguntando es lo siguiente. ¿Podría ser esto una guerra comercial que utilizó un arma biológica para lograr lo que se está logrando? Crecimientos nunca antes vistos a nivel económico. China se apoderó de prácticamente todas las empresas bueno, las que valían la pena a nivel de Bolsa Internacional de Valores, porque compró sus acciones privadas. Es el tenedor de deuda externa de la mayoría de los países del mundo, y como todos sabemos, ¿quién es el dueño de un país? El que tenga la deuda, el poseedor de su deuda. Entonces, esto es como jugar Monopoly a nivel global. Esto es la colonización del siglo XXI a través de un arma biológica. La pregunta mía es, ¿tiene sentido lo que yo estoy diciendo o es un disparate? Porque para mí todo el círculo se cierra ahí. Y sí hay gente muriéndose, y sí hay gente que resulta que ahora, menos de un año después, hay no sé cuántas cepas, y antes se moría la gente adulta mayor y ahora se están muriendo los de 15, 20 años o los de 30 y 40 años. Entonces, Luis, por favor, ¿ante qué estamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros?
La teoría económica que usted tiene, ¿ok? Es válida, totalmente válida, porque pareciera que eso es lo que sucedió. Ahora, el problema es el punto de partida. El punto de partida es que los chinos crearon o modificaron un virus, ¿ok? Y este es un asunto que al principio se discutió. Hubo un par de artículos, un artículo que escribieron unos individuos, recuerdo, lo trataron de publicar, lo retiraron, no lo publicaron, a raíz de que los chinos también se opusieron rápidamente, en donde mencionaban que habían ciertas secuencias conservadas que son muy estables según determinado tipo de virus. En este caso eran del virus del VIH, y no sé si recuerdan el caso ¿ok? Pero al final pues se llegó a la conclusión de que no, que el virus no fue modificado genéticamente, ¿ok? Que realmente fue un virus pues que pasó de los animales, como han pasado muchísimos otros, ¿no? A los humanos, como ha sucedido con el VIH, con el ébola, con un montón, han pasado de primates y de caballos y por diferentes vectores. Ahora bien, más recientemente, estoy hablando hace un mes para acá, un mes y medio para acá, se viene hablando, ya hay un poco más de entries en las redes, donde usted puede observar que se está pidiendo realmente que se demuestre que los chinos no modificaron a este virus. Incluso la OMS, está pidiendo que se investigue un poquito más, ¿no? sobre este asunto. Porque de ser así, hay una red de abogados grande en Estados Unidos principalmente que pretenderían demandar a China, por haber ocultado, por haber creado, etcétera, etcétera. Lo que sí es peligroso y muy peligroso con la biología molecular hoy día es que cualquier muchachito puede estar jugando de biólogo molecular en el garaje de una casa, puede estar comprando los químicos necesarios para cortar el DNA y introducir otros segmentos, modificarlos y hacer organismos genéticamente modificados. Y eso es muy peligroso, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto también es que este no es ni el primero ni el último virus que va a aparecer. O sea, cada cierto periodo van a aparecer virus con más o menos éxito. Este tuvo mucho éxito. Sin embargo, lo que vemos es sencillamente cumpliéndose las teorías de la adaptabilidad, de la evolución, las teorías de Darwin, en cuanto a cómo evoluciona algo, ¿no? A los virus evidentemente no les interesa matarnos si tuvieran intención propia, ¿no? Entonces no nos interesa matarnos porque ellos viven en nosotros y se replican en nuestro organismo, en los organismos que ellos invaden. Ahora, son partículas. Lo otro que pasa es que estos virus va saliendo la cepa que se adapte mejor, que infecte más rápido, y se van descubriendo mutaciones. Desde el puro principio, el primer mes ya habían 200 mutaciones. Ahorita yo no me imagino cuántas miles tendremos de mutaciones. Luis, pero permíteme, quisiera interrumpirte aquí porque usualmente cuando nos ha tocado, bueno, en todos los programas yo siempre trato de prepararme bien, buscar información y demás. Entonces estuve viendo algunos programas científicos, digamos, y había particularmente, ahorita no recuerdo el nombre, un científico argentino que está, él es un argentino en Bélgica, y él decía que aquí lo que a él, por lo menos, él es ¿cómo se le llama? Un especialista en farmacia nuclear, ¿verdad? En medicina nuclear, pero en farmacia nuclear. Y a él lo que le decía es que le resultaba muy extraño que primero salían los medios diciendo, ya viene la mutación, ya viene la mutación, ya viene la mutación, salió la mutación de Brasil. Ay, ya viene una mutación, salió una mutación, porque hay que entender una cosa, pero lamentablemente el negocio de los medios de comunicación se llama rating. Y entonces, entre más asustada esté la gente, bueno, el negocio tiene dos vertientes, digamos. Uno es promover el morbo, atraer al público, y eso se llama rating. Por el otro lado, los medios de comunicación hoy en día no sobreviven por la pauta comercial, sobreviven por la pauta oficial de los gobiernos. Entonces, también, de alguna manera, la directriz y el gobierno dice, vea, hay que poner a la gente en alerta,
pues los medios tienen que obedecer. Entonces, uno ve que las noticias son muy morbosas, o sea, lo que buscan es asustar constantemente, dar las peores noticias, poner a la gente en un estado de histeria terrible, ¿verdad? Cosa que tampoco ayuda, y ahorita vamos a discutir en cuanto a los protocolos y demás, porque también la gente puede llegar al hastío, al cansancio y a decir, no, esto no es cierto, baja la guardia y entonces se vienen los contagios, digamos, de forma masiva. Pero ahora, doctor Jiménez, ¿es tan normal que las cepas tengan estas mutaciones a esta velocidad? ¿Es tan normal esperar que un virus se detecte y en menos de un año ya esté, digamos, nuevas ediciones, digamos, del virus siendo tan peligrosas? Y aprovecho para hacerle una pregunta más. Lo que está sucediendo en la India es porque tenemos una versión de mayor mortalidad, o son las condiciones, la ausencia de agua potable, las condiciones sanitarias de India, la sobrepoblación, la alimentación, la cultura, no sé, el acceso a jabón, a alcohol y demás, lo que está haciendo que el efecto de esta ola o de esta nueva versión sea tan agresivo? Bien, vamos a contestar la primera pregunta. Si es tan normal que este virus, mute tan rápidamente. Comparativamente con otros virus, me refiero. Sí. Al principio, más bien, lo que observamos es que era un virus muy estable, que no mutaba tantísimo comparado con otros virus de la influenza, por ejemplo. Ahora bien, que si es normal, le voy a decir algo, depende de la interacción que ellos tengan con el organismo que están invadiendo. Por ejemplo, si hay muy poca gente infectada, si hay pero muy poquita gente infectada, pues hay muy poca interacción, ¿no? Entonces resulta que es muy poco lo que pueden mutar. Pero cuando hablamos que el virus está infectando o ha infectado a millones de personas en todo el planeta, entonces decimos que hay una gran interacción de este virus con nuestros organismos, con nuestros cuerpos, y entonces hay más posibilidad. Recuerde que un virus es una partícula pequeñita que dentro de la célula se hacen miles, ¿verdad? Y entonces en el proceso de replicación y ensamblaje van a haber cambios muy rápidos, ¿verdad? Y muchísimos cambios. Mientras más se expanda la pandemia, mientras más gente infecte, más mutaciones van a aparecer. Hay una teoría de la evolución de los virus acerca de cómo evolucionaron y el papel que ellos han jugado en nuestra propia evolución. Ahora, si seguimos la teoría de Darwin, ¿quiénes estaban muriendo? Pues van a sobrevivir los más adaptados, ¿no? Los más fuertes. ¿Quiénes se están eliminando? Desgraciadamente, pues los más débiles, los que tienen condiciones como la diabetes, la hipertensión, el asma, edad, etcétera, ¿no? Entonces, eso uno le dice, mira, eso es lo que yo esperaría en un momento determinado con otro virus, con el H1N1. Recuerda que eran los niños también que tienen un sistema inmune, pues en formación realmente. Así es que desde la teoría evolutiva eso es normal, y desde la forma en que ha interactuado con nosotros también, de que aparezcan y van a aparecer más. El asunto es que las que van apareciendo posiblemente, y es lo que ha sucedido, son más contagiosas pero menos letales. Ahora, pueden ser menos letales por tres razones. Una, por el virus por sí mismo, que sea menos letal. Dos, porque hemos aprendido a manejar en los hospitales, a tratar a la gente, y entonces ya no se nos muere tanta gente, Y la tercera es por las vacunas que tenemos ahora. Entonces usted dice, bueno, las vacunas tienen un efecto, este otro tratamiento otro y el virus otro. Ahora, no es tan fácil diferenciarlo, porque resulta, recuerde, que aunque usted lo vacunen, a mí me vacunen, etcétera, no es que somos totalmente inmunes. Primero, la vacuna no es efectiva 100%. Segundo, nos va a afectar, pero posiblemente no vamos a necesitar hospitalización.
Y hay cosas que suceden que son excepciones a la norma, que confirman la norma, porque en ciencia la excepción confirma la norma, que por ejemplo, de que a alguien se le forme coágulos, pero es 1 de cada millón. Entonces, esa excepción confirma la otra norma de que realmente no los produce, ¿ok? Y que cuesta diferenciar esto del resto de la población, de que si es esa señora le iba a dar coágulo o no. Por ejemplo, un médico que muere en Limón, que es de Limón, perdón, y muere acá, debido a ciertos factores que el doctor tenía, pues es una gran desgracia porque el doctor lo habían vacunado en su segunda dosis, ¿verdad? Pero pudo haber otros factores que influyeran. Ahora, el problema no es que el doctor se muriera, el problema es cómo reacciona la gente. La gente dice, no, mire, ¿para qué me voy a vacunar si igual me voy a morir? ¿Verdad? Y entonces resulta que más gente va a decidir no vacunarse o más gente antivacunas aparece, principalmente en la zona del Caribe, que la gente por su ascendencia es más credenciera, tienen, ¿sabe? Más supersticiosa, etcétera, en general. Ok, en general, no estoy hablando de ningún caso particular. Entonces, en algunas zonas, y esto lo vemos en la última encuesta, creo que salió hoy, que mientras más baja es la escolaridad, más grande es la población antivacuna dentro de ese segmento de la población. O sea, que la gente más educada, con más años de preparación, es la gente más anuente a ponerse la vacuna. ¿Okay? Mientras que la gente con menos preparación es la gente que más la va a rechazar por miedos. ¿Okay? Entonces necesitamos quitar esos miedos, ¿no? Contra la vacuna y saber también que no es la única arma que tenemos. En cuanto a lo que sucede en la India, bueno, lo de la India es relativo. India tiene 1.300 millones de habitantes. Así es, ¿verdad? O 1.000 millones de habitantes. 1.500, si no me equivoco. 1.500. La cuestión es que es una cantidad inimaginable comparado a los 5 millones que tenemos acá. ¿Okay? Sin embargo, hay que comparar los datos que tenemos acá con los que tiene India y posiblemente, y creo que India tiene menos infecciones por población que nosotros, ¿ok? En este momento. Pero quisiera rápidamente, para darle la palabra a Eduardo, ¿no es cierto que India fue uno de los primeros países en desarrollar una vacuna? Sí. Ok, y entonces el terror, digamos, la pregunta que te voy a hacer es de pánico, para que la gente no duerma hoy o no dormamos. ¿Es posible entonces que una cepa más agresiva deje totalmente inutilizada o inservible el uso de la vacuna? Claro, sí, la respuesta es sí. Okay, es posible. Okay. Es posible, pero a ver, hasta donde tenemos conocimiento, la vacuna de Pfizer, okay, la forma en que actúa es completamente diferente a lo que conocíamos hasta ahora, todos lo sabemos, y también lo que se ha hecho son unos test para ver si realmente funciona con las nuevas cepas y si funciona. Sin embargo, todas estas vacunas fueron creadas hace cerca de un año, y no están adaptadas, para que funcionen contra todas las nuevas cepas que vayan apareciendo. Por eso es que pensamos que va a ser una vacuna que se haya que ponérsela cada 6 meses, cada año. Pero eso es al principio, ¿no? Porque recuerde que conforme avanzamos, normalmente el comportamiento de las pandemias no es una curva normal, ¿verdad? Que va subiendo poco a poco y va bajando poco a poco, sino que esto más o menos sube en forma exponencial, ¿verdad? Y baja de cantazo, ¿ok? A veces desaparece muy rápido. Entonces, muchas pandemias desaparecen rápidamente. ¿Por qué desaparecen rápidamente comparado a los años que duraron en el ambiente? Bueno, porque, por ejemplo, la gente desarrolla inmunidad o se selecciona a la gente que ya es inmune naturalmente porque tenemos una vacuna y entonces hay menos contagio, llegamos a la inmunidad de rebaño, entonces hay menos contagio y esto baja vertiginosamente. ¿Cómo posiblemente vaya a pasar en Estados Unidos, que en algunos lugares ya ha vacunado 70% de la población? ¿Okay? Entonces,
La solución es vacunar a la gente. La India, es cierto, la India pues ha suplido de vacunas a medio planeta. Sin embargo, debido a la crisis que están pasando actualmente, o el aumento más bien del número de gente infectada, ellos ocupan estas vacunas para su país y eso es una limitante para poder vacunar el resto del planeta. Okay. Ahora, también recordemos, y voy a hacer aquí una cuestión que debo de mencionarla, que realmente al principio todos los países cooperamos mucho, todos los países fuimos muy solidarios para el desarrollo de las vacunas. Dimos muchos millones de dólares, ¿no? Estados Unidos, Europa, todo el mundo, ¿cuánta plata necesitan? Aquí están, ¿no? Y por eso fue que se desarrolló esta vacuna de Pfizer, porque intentos anteriores no habían funcionado, ocupaba más dinero y rápidamente se desarrolló. Pero fuimos muy solidarios al momento de desarrollar la vacuna. Sin embargo, una vez que se obtuvo la vacuna y la fabricación, se olvidaron de esto. Ya no, nadie coopera con nadie. Yo me voy para mi casa con lo mío y parece que aquí hubiera entrado una manada por una presa y la cogen y se van. ¿Okay? Se acabó la cooperación. ¿Okay? Cooperamos para agarrar la presa. Ahora, ¿okay? Yo me voy por mi lado, usted se va por su lado, dejen a África ahí tirada, gracias a Dios, la India tiene muchísima gente capaz y mucha gente muy, pero muy preparada, ¿cierto? Y muchos institutos muy buenos, ¿okay? Y tienen esta vacuna, porque yo no me imagino si India no tuviera nada, ¿quién se los va a dar? Como le pasa a África, ¿quién se los está dando? Están recibiendo migajas de caridad, ¿okay? En Costa Rica, que comenzó todo, ustedes se acuerdan que por cada vez que llegaba un avión, llegaba aquí el presidente de la República. Mire, esto es ridículo, es risible, es ridículo. ¿Qué está haciendo el presidente de la República yendo cada vez que llegaban 50,000 dosis de vacuna al aeropuerto? Doctor, yo quería hacerle una consulta precisamente con respecto a eso, porque, bueno, el circo mediático sí es una cosa en la cual son expertos desde las campañas de estos últimos dos gobiernos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la doble moral que se esconde detrás del hecho de que aplauden los aviones y llega y se para ahí para recibir el cargamento, y cuando le dicen las instituciones o las empresas privadas, deme el registro sanitario, apruébeme el registro sanitario para empezar yo a importar vacunas y empezar ahora sí a hacer la inmunidad de rebaño a través de la vacunación de las personas que tienen acceso a la seguridad privada o que quieran vacunarse por voluntad propia, el Estado le dice, no señor, no vamos a dar registros sanitarios para que se importen sus vacunas? A ver, es que a mí me cuesta y yo siempre llego a la misma conclusión. ¿Es esto ignorancia o es esto perversidad? Y aquí le voy a pegar la parte del electorado. O sea, ¿qué es esto? Un circo político para que después llegue y diga, yo fui el salvador de ustedes, yo soy el redentor y las vacunas las tuve yo para dárselas a ustedes, cuando no son capaces ni siquiera de tener un número decente de camas de UCI por habitante como en otros países, porque nosotros estamos entre los últimos 10, creo yo, a nivel de camas hospitalarias de UCI. Y entonces ahora la gente dice, no se contagie, no esto y no lo otro, que está bien. Pero el problema no es ese, el problema es que tenés 7, 8 veces menos camas que cualquier país medianamente desarrollado. O sea, no un país desarrollado, medianamente desarrollado. Entonces, a mí estas cosas me exasperan y mi pregunta es, ¿qué se esconde detrás del hecho de que no estén permitiendo que la empresa privada logre importar la vacuna y que los ticos tengan que irse a los Estados Unidos a inyectarse y vacunarse? ¿Quién es el Salvador? ¿Qué es el Cristo Redentor? Ahora el ateo va a ser el Cristo Redentor de nosotros. O sea, ¿qué es lo que se esconde detrás de esto? Esto es muy interesante porque irse a vacunar fuera del país no deja de tener sus riesgos. El riesgo de entrar a un aeropuerto que está lleno de gente, el riesgo de montarse en un avión que van repletos, ¿no? Y entonces, pues ya apareció el primer tico, un arquitecto por ahí que leí contagiado, por lo menos que habla de esto, ¿verdad? Abiertamente, porque la gente se está yendo a vacunar, los que pueden a otro lugar cuando aquí pueden traer la vacuna. Creo que ya aplicaron, pero esto no es la primera vez.
La primera vez con esta cuestión de la pandemia fue con la importación de los kits para la detección del virus, que resulta que Inciensa, que es muy bueno y los quiero y los admiro muchísimo, pero pues no tenía la capacidad, ¿no? Y duraban 2 días y hasta 3 días o 4 días para dar un resultado, mientras que una empresa privada dura un par de horas para darle el resultado, ¿ok? Pero no lo dejaban, había que realmente hablar y hablar y hablar y hablar, y yo fui uno de esos que luchó mucho para que las dejaran a la empresa privada hacer su trabajo, porque están ayudando al gobierno. Aquí realmente la empresa privada la ven como algo malo. ¿Okay? Sin embargo, un momento como este, acuden en carrera al hospital Cima, al hospital este, al hospital otro, para ver si tienen camas, ¿verdad? Y todavía con cierto recelo, porque no les gusta la empresa privada. ¿Okay? Esa es la palabra. Lo otro es que si ellos dejan a la empresa privada importar vacunas, o sea, ¿cuál es el temor? Primero lo que usted dice, ok, ya no quedan como los grandes salvadores, sino que quedan en ridículo, porque resulta que usted va a la caja y le duran 2 días para darle un resultado, y usted va a la BI, ok, o a la Echandi, o a la Bíblica, o a la que sea, y duran 2 horas, ok. Ahora bien, y se la manda por email y le mandan copia de todo y la cuestión para que usted salga del país y todo lo demás, ok. Costa Rica hace 20, 25 años tenía más camas de hospital que las que tenemos ahorita por habitantes. ¿Okay? Teníamos 1,5 millones de habitantes y teníamos más o menos el mismo número de camas que hay actualmente. Ellos apostaron por los EVAIS, por estar cerca de los pacientes, pero en el caso de la pandemia han tenido un año completo para poder importar más camas, más equipo, más esto, más lo otro, y no lo han hecho, se atuvieron. Okay, el único responsable de lo que está pasando aquí es el señor ministro de Salud y el señor presidente. Okay, yo creo que es el señor presidente porque en último caso es el responsable, porque al ministro de Salud lo puede poner y quitar. Okay. Luis, perdón, doctor, y no deje afuera a Macaya, ¿verdad? Porque bueno, el caso de la caja es patético porque bueno, parte de la razón por la cual ellos, yo supongo, no tengo la evidencia, pero por otras cuestiones le puedo decir por qué supongo eso. ¿Okay? Yo supongo que no quieren dejar que los hospitales privados pongan la vacuna, porque en la caja hay tanta corrupción que se roban las vacunas. Y entonces van a aparecer que estas son, no, las que saqué, pues las compré aquí, las puse allá y las importé aquí y se roban todo. Mire, si se robaban la carne de los hospitales. ¿Okay? Bueno, las mismas mascarillas. Las mismas los mismos mascarillas. Respiradores. Es que es... Y la corrupción que tan terrible y galopante que hay dentro de la caja y que es evidente, ¿no? O sea, el problema con las mascarillas, esto fue un escándalo. El $1,000,000 que gastamos en un vuelo de la China para acá, ¿verdad? Y usted puede enumerar una serie de cosas que usted dice, ¿cómo es posible, okay, que mucha de esta gente debería estar en la cárcel y andan ahí, okay, lo más tranquilos, ¿verdad? Pero es que esa es la norma en este país, es que esa es la norma. Cuando un país llega a esos estados de degradación moral, es cuando comienzan a surgir sistemas diferentes, ¿no? De gobierno, porque justamente la gente se cansa y la gente ya no quiere ser gobernada por este montón de ineptos. Y la gente dice, no, mire, esto no es posible que estén haciendo tal o cual cosa. Pero ¿a dónde está nuestro sistema de salud, que es de lujo? ¿Okay? Tenemos buenos médicos, ¿okay? Tenemos esto y lo otro, pero bueno, es que tenemos una burocracia tal, un sistema tal, que está trabado. Y cualquier cosa que usted intente hacer de medicina mixta y todo lo demás, le dice que es que usted quiere privatizar esto, ¿no? ¿Por qué las farmacias de la caja andan ahí con cantidades de medicamentos que tienen que dejar perder y botar? Que porque hay un mal inventario, eso no le pasa a las empresas privadas, ¿no? Porque no tienen esa flexibilidad, porque están entrabados, porque entonces el costo social y económico es muy alto por una mala administración. Yo quiero hablar de un tema
doctor Jiménez, que a mí particularmente me deja sorprendido, decepcionado. Es que no sé ni siquiera qué calificativo utilizar. Cuando nosotros, y digo nosotros porque Eduardo y yo tenemos formación académica similar, no científica como usted en el área médico, pero ciertamente los que estudiamos ciencias económicas, tenemos que ver el rigor de la estadística, y la estadística finalmente es un instrumento que utilizan ustedes, los biólogos, los médicos, para poder utilizar el método científico y poder analizar poblaciones. Entonces, yo tuve una formación muy estricta y tuve que llevar a lo largo de mi carrera por lo menos unos 4 o 5 cursos de estadística, pero de muy alto nivel. Y entonces un principio de la estadística era que nunca se le contaminara a uno la muestra. Luego, la utilización de preguntas abiertas o cerradas, o de selección múltiple, por ejemplo. El cuidado que hay que tener en el margen de error que se utiliza, digamos, en el análisis del estudio, pero sobre todo recuerdo y reitero que no se nos contamine la muestra, porque en el momento en el que usted contamina la muestra, el resultado que usted va a tener no es el resultado de un estudio veraz, sino todo lo contrario. Usted va a hacer un trabajo que no le sirve para nada, porque el resultado del trabajo ya lleva el sesgo metido, digamos, desde la elección o la contaminación de la muestra. Entonces, para mí, ¿qué es la contaminación de la muestra? ¿Cómo es posible? Y yo le pregunto, mira, si es que soy yo el que estoy loco y estas cosas no las ven los medios de comunicación, nadie las cuestiona, los médicos que ya iban a hablar a 3 turnos diarios y luego en las repeticiones de los medios de comunicación, nadie de los expertos ni de los demógrafos refutan esto que se le llama nexo epidemiológico, que para mí es una locura. ¿Por qué? Ahora ellos se argumentan el cierre de la economía porque hay 2,000 y tanto de casos, 3,000 y tanto de casos, 2,600, 2,400, pero doctor Jiménez, la muestra fue de 300, y entonces lo que infla el dato es el nexo epidemiológico. Pero le pregunto yo a usted, ¿es posible que en una familia de 5 salga un miembro enfermo y los 5 todos estén enfermos? Como para poder perder, digamos, la objetividad en el análisis estadístico y decir, no, es que todo el mundo, porque es que si es por nexo, entonces no digamos que son 2,000, digamos que son 500,000 por día, porque perdiste la lógica. Ahora, aparecen los señores de la Universidad de Costa Rica justificando que gracias a la restricción vehicular se detuvieron 20,000 contagios. Entonces, cuando el periodista les pregunta que de dónde ellos derivan que dejar un carro en la cochera disminuye, entonces dicen, bueno, pero es que nosotros hicimos una serie de escenarios, y entonces en el escenario la persona se baja, se va a un centro comercial, se mete a un bar, hay 50 personas. No, claro, así también, porque vos estás haciendo una serie de supuestos falsos para argumentar una medida que no es falsa, una medida que es efectiva y que está dañando a profundidad la economía, y lo peor, generando cierres vacíos. Entonces le pregunto yo a usted, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde quedó la Universidad de Costa Rica? ¿Dónde están los científicos? ¿O soy yo el que estoy equivocado y efectivamente el nexo pues va a ser la premisa de aquí hacia el futuro? Sí. La primera pregunta que yo me haría es ¿de dónde sale el asunto del nexo epidemiológico? Okay. Ustedes recuerdan que esto salió justamente cuando Costa Rica se estaba quedando prácticamente sin pruebas. Claro. Y dijeron, bueno, es que sencillamente no tenemos pruebas y vamos a hacer en estadística una inferencia, ¿no? En ciencias, de las ciencias, pues nos basamos en la estadística, como usted bien sabe, y la estadística no existe la certeza, existen las probabilidades. La estadística parte de una cierta probabilidad de que ocurra un determinado evento. Entonces, resulta que esto parte de lo mismo. Dicen, bueno, si hay un miembro de la familia que está infectado, es muy probable que toda esta otra gente también esté infectada dentro de ese núcleo familiar. ¿Ok? Y entonces, esto le llaman nexo epidemiológico, que es una aproximación a la verdad, ¿okay? Pero no es la verdad.
es una inferencia, yo infiero, yo digo que si hay tantos, entonces es probable que tantos otros estén ahí y saco sus numeritos. Ahora, en cuanto a las políticas del gobierno de restricción vehicular, de esto, de lo otro, de cierre de playas, de hoteles, etcétera, etcétera, están jugando con algo que es la ignorancia de las demás personas. ¿Okay? Y valga decir que ignorancia, okay, hay un tipo de ignorancia que es el más grave para mí, hay varios tipos de ignorancia, pero una es saber las cosas, pero saberlas mal. ¿Okay? Y ese es el problema. Saben las cosas, pero las saben mal y las suponen y ya. Santa palabra y porque así y porque así. Y la ciencia no funciona así. ¿Okay? Y la ciencia no busca verdades. La ciencia busca hechos probables, nada más. No busca otra cosa. Aquí no se buscan verdades. Ahora, cuando yo digo de la restricción vehicular, es posiblemente porque manejan algunos datos que la gente después de las 5 de la tarde se va y se reúne. ¿Okay? Entonces, si yo les prohíbo a la gente que no salgan de noche, pues hay menos reuniones sociales. Pero resulta que el costo económico también es muy alto. El hecho de que usted cierre una semana las peluquerías, que cierre esto, que cierre lo otro, es altísimo, ¿no? Ahora, hay cosas que uno dice, mira, ¿de dónde sacaron estos datos? Okay, de que el aforo de las iglesias, por ejemplo, es de tanto, ¿no? ¿Y por qué las iglesias sí y aquello otro no? Okay. ¿Qué es qué es lo que están buscando? ¿De dónde sacaron estos datos? Usted tiene toda la razón, Luis Fernando, usted tiene toda la razón. Okay. Cuando usted les pregunta realmente por los números, por los hechos científicos, no los tienen. Son puras suposiciones, ¿ok? Son puras suposiciones. Y esto es lo mismo que yo le digo. La política y los políticos, no todos, pero muchos, ¿ok? En nuestros países apartan a la ciencia y toman sus propias decisiones basadas en sus creencias, ¿ok? En lo que ellos piensan que es mejor, ¿ok? El ejemplo más clásico fue cuando yo vi al presidente de la República en un video saludándose con el codo, ¿okay? Con el señor ministro. ¿Ustedes se acuerdan? Uh-huh. Sí, sí, ridículo. Y también con los pies y haciendo dice, saltitos. ¿y a dónde está el 1,80 m? ¿Verdad? Porque yo le saludo a usted con el codo y de aquí a aquí jamás hay 90 centímetros. Usted es un gigante. ¿Okay? Entonces, esas cuestiones que usted ve y lo ve como un show televisivo y todo lo demás, realmente dan vergüenza. ¿Okay? Dan vergüenza porque ellos son nuestros gobernantes y se supone que debe ser la mejor gente la que esté ahí. Pero desgraciadamente eso pues no es, o sea, no es la mejor gente la que tenemos ahí, ¿verdad? A mí realmente todo esto me sobrepasa, realmente, a mí me sobrepasa mi capacidad de entender. A ver, yo puedo entender que haya gente, perdónenme y tengo que decirlo así, a los dos Luises, yo puedo entender que haya gente que busque encontrar demajes a los demás, porque mucha gente, por lo que vos estás diciendo, la ignorancia hace que la gente no entienda muchas cosas. A ver, uno no es el dueño de la verdad absoluta, pero hay cosas que uno puede razonar. Ahora, lo que digo yo es, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Porque sin duda alguna, vos lo estás diciendo, el problema de no tener algo científicamente demostrable es que se vuelve algo cualitativo y subjetivo. Y ahí tenés un problema. Porque ahí queda a la apreciación de cada persona cómo resolver el problema. Y ellos hallaron muy cómodo. Yo creo que esto ha sido un comodín político, pero extraordinario para agarrar una masa de gente que los ve como los redentores y salvadores de todo esto. Y lo que no se están dando cuenta es que estas personas son los que los están matando realmente. Porque, primero que nada, cuando terminen de vacunarnos, no sé en qué milenio va a ser eso. Segundo, no están dejando que las vacunas entren por el sector privado. Tercero, si nos vamos más atrás, como vos hacías la observación,
era el tema de que no habían suficientes pruebas, entonces se inventan el nexo epidemiológico y empiezan con una serie de tonteras y aberraciones que a las personas que nos cuesta entender cómo alguien se puede creer este cuentazo, o sea, realmente nos sobrepasa y nos pone mal. Sí es efectivamente necesario que se tomen medidas, pero es que las medidas que se están tomando son completamente aleatorias y sin ningún sentido ni ninguna base científica. Estamos de acuerdo en todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Cuándo es que este circo mediático, que ya se les ha ido como cayendo, se va a acabar? ¿Y cuándo es que vamos a tomar medidas serias y formales para realmente proteger a una población que está vulnerable? Un sistema que está colapsado y que al final de cuentas tampoco están dejando tener las herramientas para que cada persona por su cuenta pueda resolver su problema. ¿Dónde está la responsabilidad del individuo en esto? A ver, yo como individuo tengo la responsabilidad de cuidarme a mí y cuidar a mi familia. Pero entonces, mientras alguien me esté resolviendo los problemas a mí, yo sigo en la charanga, sigo en la pachanga, sigo en el vacilón y no se resuelve nada. Entonces, ¿hacia dónde vamos y a qué vamos a llegar? Doctor, que eso es lo que nos preocupa realmente a los demás. Pareciera, porque no sabemos, pero es lo que parece, ¿ok? Lo que parece y lo que da la impresión es que le han dado largas a esta pandemia, ¿ok? Con fines electorales. ¿Por qué yo pienso algo así? Porque primero, cuando llegaron las primeras vacunas, ¿a quién había que proteger de forma inmediata? ¿Ok? A los que se iban a morir, ¿ok? A la gente mayor de 70 años, ¿ok? Que son los que han puesto los muertos en esta pandemia, ¿no? A la gente obesa, ¿ok? De cierta edad para arriba, porque también 8 de cada 10 son obesos y 8 de cada 10 muertos son gente mayor de edad. Ahora bien. Perdón, Luis. Sí. A nivel de la composición de la población, es que este dato es un dato que nadie ha hablado. Yo creo que vamos a ser los primeros en mencionarlo. ¿Qué porcentaje de los 5 millones, digamos, o un poquito más que somos en Costa Rica, son esa población de riesgo, esos adultos mayores? Vieras qué interesante. Y es una buena pregunta, porque estamos hablando de menos del 15% de la población. ¿Okay? Recuerde que Costa Rica es un país joven. ¿Okay? Cuando yo nací habíamos 1 millón de habitantes, hoy somos 5. Pero, ¿Okay? perdón, 15% de la población, ¿de qué edad hacia arriba? Porque todavía se me hace mucho. De 65. ¿Okay? Ah, claro, sí, pero digamos los que al final decían que eran los que más se morían, los señores de 80 para arriba. Eso, o sea, a lo que me refiero es que si a usted recibió 80,000 vacunas, usted hubiera salido muy probablemente con la primera entrega de esa población y salva esas vidas. Ustedes se acuerdan, hace unos meses, en enero, creo que salió un especialista en demógrafo, ¿ok? Hablando de cómo solucionar ese problema desde su punto de vista, ¿ok? Sencillamente con datos dijo, mire, si tenemos esta población adulta, vacunemos, protejamos a esta población adulta. ¿Qué hacía el gobierno? Vacunando a bomberos, a policías, a enfermeras, a secretarias, a la gente de la Comisión Nacional de Emergencia, que muchos de ellos estaban detrás de un escritorio. O haciendo teletrabajo. O haciendo teletrabajo en la casa. Gente muy joven. Eso era botar las vacunas. Era tirar literalmente a la basura una oportunidad de proteger más rápidamente a la gente que estaba poniendo los muertos. ¿Ok? Y no lo hicieron. No lo hicieron. Sencillamente, después decidieron que en Semana Santa no iban a vacunar. Y después, gracias a la defensora de los habitantes, que me parece que honestamente, que en esta cuestión de la pandemia, por la razón que sea, está haciendo un buen papel. ¿Okay? Se fue y vio si las clínicas estaban abiertas, etcétera. No hacía falta que fuera. La señora se pudo haber ido a descansar y mandar a otra gente. Pero bueno, ella se fue a ver que eso estuviera abierto, que eso estuviera vacunando aquí, a manifestarse, etcétera, etcétera. Hace falta personas así para hacerle saber al gobierno, al Estado,
lo mal que están actuando, lo mal que están haciendo. De última hora, de último minuto, decidieron vacunar en Semana Santa, ¿okay? Y después decidieron hacer una campaña de vacunación en Limón, ¿okay? Porque se dieron cuenta que en Limón la gente no se quería vacunar, y comenzando a llamar a toda la gente, vengan y vengan y vengan a vacunarse. Y entonces cambian su estrategia, pero fue por presión social, porque ellos, de una forma muy bruta, discúlpenme porque no hay otra palabra, estaban haciendo una serie de estupideces, ¿no? Estaban decidiendo hacer cosas que científicamente que no son, mire, no son lógicas, ¿okay? Y no son la forma en que tuvieron que haberlas hecho. Ellos tenían que comenzar inmediatamente vacunando, primero, el personal de salud que está en primera línea, válgase decir, los que trabajan en los hospitales y atienden pacientes, están en contacto con ellos, ¿okay? Y los adultos mayores. Eso era lo que tenían que hacer de inmediato, ¿okay? Pero no lo hicieron. Decidieron que en el grupo A y el grupo tal y ahora y que eso y que lo otro, ¿no? Eso es lo que había que hacer. Igual durante la pandemia, o sea, durante la pandemia, ¿qué era lo que había que hacer de forma inmediata? Proteger al adulto mayor, ¿okay? Educar a la gente, ¿verdad? Porque el adulto mayor fuera el que estaba llenando las camas de las UCI, ¿no? Eso es básicamente. Yo creo que detrás de todo esto ha habido una cuestión de darle largas, porque después ustedes comenzaron a escuchar de que el voto electrónico, ¿verdad? Y de que vamos antier me parecía que estaban viviendo en el mundo de Blancanieves y los 7 enanos cuando yo oí al señor presidente hablar, porque no se refirió al estado actual de que estamos viviendo, ¿ok? Parecía que estaba como en otro mundo, yo no sé, como, mire, con todo el respeto, pero era como ver a alguien que estuviera drogado y verlo por allá diciendo 4 cosas, ¿verdad?, fuera de este planeta. Y yo espero, pero mira, ¿dónde están sus pies puestos aquí? ¿No? ¿Dónde está hablando de la reactivación económica? ¿Dónde nos está hablando del 500.000 de gente desempleada? ¿Dónde nos está hablando del hambre? ¿Dónde nos está hablando de cómo atraer inversión? No, nada. Está hablando de trencitos eléctricos y de aquí, y de allá, y de carpeteos y de no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? En este momento necesitamos trabajo. En este momento la gente tiene hambre. En este momento y este año va a ser más duro todavía que el año pasado. El año pasado ellos se la jugaron repartiendo paquetitos de comida a todo el mundo, ¿no? Como favores del PAC, discúlpenme la palabra, pero es que parecía que fuera un favor que le estuviera haciendo un partido político, ni siquiera al Estado, ¿verdad?, a la gente para tenerlos así, ¿verdad?, como con una zanahoria enfrente, mira, aquí yo le doy esto, ¿verdad?, aprovechándose de un momento terrible, de una desgracia de todo el planeta, en donde nosotros tenemos que tener otros principios, ¿okay? No estos principios que ellos están utilizando. Ellos están utilizando a la gente como medio para lograr lo que ellos quieren, ¿okay? Así es. Doctor Jiménez, bueno, con usted el tiempo realmente se nos pasa volando y podríamos pasar aquí 2 horas más. Yo tengo una preocupación legítima y una preocupación muy profunda. Hace unas pocas horas una amiga se comunicó conmigo y me dijo, Luis Fernando, utiliza la ventana que les da a ustedes el foro 506 y adviértale a las personas que si tienen la cédula a punto de vencer, vayan y la renueven, porque aquí lo que podemos esperar es cualquier cosa. Tenemos a un poder, a la Asamblea Legislativa, al Poder Legislativo totalmente plegado al gobierno. Tenemos a un poder judicial que sirve específicamente los intereses del gobierno. Y yo no tengo ninguna confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones y me van a disculpar los que son fanáticos y le prenden incienso, pero yo no tengo ninguna confianza. No me gusta lo que está pasando en Liberación Nacional, no me gusta las prohibiciones que trascienden la lógica. Para mí, el hecho de volver a aplicar una restricción vehicular no es para dar un martillazo, ya el martillazo no está generando ningún efecto, es simplemente ir ablandando
la opinión ciudadana para poder ir ingresando nuevamente en la medida en que los grupos se van organizando y se empieza el electorado, bien o mal, equivocado o no, a mostrar favorable ante alguno u otro candidato, entonces ya ellos empiezan a utilizar esas herramientas. Yo, sinceramente, le digo, tengo una profunda preocupación porque a mí me parece que el manejo de la pandemia amenaza las próximas elecciones. ¿Comparte usted conmigo esta opinión? ¿Cree usted que desde la comunidad científica puede ahora sí aglutinarse algunas voces, si no es que ya se está haciendo de tal manera que al menos se aplique, o sea, ante una emergencia, ante una crisis, yo creo que hay que accionar, hay que actuar, pero el asunto es que las actuaciones que se están dando ya ahora no solo no están deteniendo el contagio, sino que por el contrario, tienen a la gente con un nivel de cansancio tan grande, sobre todo a la población más juvenil, que entonces vos ves que ya no atienden a ninguna restricción y ellos organizan sus actividades, organizan sus fiestas, pero eso es entendible, o sea, es entendible en la juventud y está pasando en España, está pasando en el resto del mundo. Pero comparte usted conmigo esta preocupación. ¿Cree usted que podría utilizarse ahora la crisis sanitaria como un instrumento de política electoral? Y dicho con todas las palabras, para bloquear de alguna manera la posibilidad que tenga uno u otro candidato. Sí, por supuesto. Ve qué interesante. Algo menciona usted de la comunidad científica, porque hay dos comunidades científicas, ¿no? La comunidad científica que trabaja para la empresa privada y la comunidad científica que trabaja para el Estado. A la comunidad científica que trabaja para el Estado, literalmente, porque la tienen amarrada. Porque resulta que usted, si habla mucho, lo persiguen o no lo ascienden, ¿verdad? O lo terminan echando, ¿verdad? O lo hacen de lado. Porque resulta que si no se alinea la forma de pensar de ellos a lo que ellos quieren, a sus objetivos, usted está mal parado, ¿ok? Así como suena. ¿Qué hizo Luis Guillermo Solís, la administración pasada? Traerse a todos los profesores que pudo de la UCR, con salarios de la UCR, ¿verdad? De ministros y aquí y allá, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, darle 50.000 millones también de los FIS, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pero es forma de callar y de comprar conciencias y personas. ¿Okay? Esto sucede en este país. Y así me digan a mí que no, y que no, y que no, pues yo sí he hablado en privado con muchos. Y me dicen, mire Luis, usted puede hablar así libremente, pero yo no. ¿Okay? Porque yo hago eso y me corren de aquí y tal y tal y tal cosa. Es bueno que usted lo hable. ¿Ok? Pero yo no lo puedo hacer. Y esto da pesar, esto duele. ¿Ok? Es porque una mordaza. Finalmente es una mordaza para la gente que piensa. ¿Ok? Y después de la vida, ¿qué es lo que usted tiene? La libertad. Y se la están quitando. ¿Ok? Puede ser la libertad física, pero hay una libertad de conciencia, ¿ok? Que es más importante que la libertad física, que se la están quitando. ¿Ok? Ahora, lo que usted menciona es interesante verlo desde esta perspectiva. A ver, ustedes vieron recientemente lo que pasó en El Salvador, que la Asamblea Legislativa decidió sustituir a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional en El Salvador. ¿Y qué hizo este país? Inmediatamente brincar. Y yo dije, ¿con qué moral? ¿Okay? ¿Con qué altura? Porque es que ellos han hecho esto mismo aquí, ¿okay? Suave, lentamente, pero han ido cambiando piezas y poniendo gente en todos los poderes del PAC, el PAC en todos los poderes de la República, ¿no? Y ahora resulta que el señor presidente llega y dice, mire, es hora de cambiar la Constitución, ¿verdad? ¿Lo escucharon? ¿No entienden? Sí. Es hora de darle de comer a la gente. ¿Ok? Este señor no sabe lo que está hablando. ¿Ok? ¿A quién está hablando? ¿No? Pero es que seguramente, yo no sé, se acostumbró a dar con Garnier en helicóptero, yo no sé qué es el asunto, ¿ok? Pero se le olvidó la gente pobre y se le olvidó que hay miseria en este país y que ha aumentado la pobreza un montón, ¿no? Que si no van, usted sabe la única razón por la cual los chiquitos siguen yendo a clases presenciales en este país,
es porque si no lo hacen, se quedan 320,000 niños sin clase porque no tienen internet. Pero no es que tenemos sevicia ahí, no es que hemos tenido un año. ¿Qué nos ha pasado? ¿Okay? Porque a esos chiquitos no se les puede dar clases virtuales. ¿Okay? Si es que no permiten a la gente ir a un supermercado, pero sí permiten a los chiquitos, ¿verdad? Que quién va a estar cuidando 30 chiquitos en un aula, de que no se toquen y de que no jueguen. ¿Okay? Eso, mire, no, ¿verdad? Ahora, dichosamente, como les digo, para esos niños esta pandemia pues afecta más a la gente mayor, pero, tal vez no siempre sea así, ¿no? Si fuera un virus que afecta más a los niños, pues no vamos a estar preparados tampoco. Entonces tampoco le hacen caso a esto. Y tratan otra vez de usar a las personas como medios para lograr ellos sus objetivos. Yo creo y pienso y creo que el sentir suyo, Luis Fernando, no es solo suyo. Usted no está solo. ¿Okay? Bienvenido al club. Yo creo que mucha gente sentimos lo mismo. Y tenemos este temor y es sumamente grave. Porque la Costa Rica que usted y yo conocimos se nos está yendo de las manos. Ya no es la Costa Rica donde yo crecí, ¿no? Es otra Costa Rica. Y da pesar, y duele. Y duele cuando usted ve lo que realmente está sucediendo. Cuando usted ve que un señor que está acusado, ¿okay?, de pertenecer a una banda y que era el que dirigía un centro penal en Alajuela, le dan 6 meses de vacaciones, que no se puede acumular más de 2 periodos, pero a él, no sé por qué, le dieron 6 meses de vacaciones con salario full y se va después de director de San Sebastián. Y usted dice, mire, usted no puede llegar a esos niveles. O sea, usted tiene que resolver eso. Se ha perdido el más mínimo decoro y la disciplina, la corrección. Ellos no tienen freno. Eduardo, ¿alguna palabra? Ajá, perdón. Hay una expresión que yo a veces uso que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿eso qué le enseña al pueblo? ¿Qué le enseña a la gente? Mire, si ese señor que está allá y puede hacer tal cosa, ¿por qué yo no puedo ir y hacer tal otra? ¿Okay? Sí. Ellos tienen que dar el ejemplo. No es la iglesia, no son los pastores, son los gobernantes los que tienen que dar el ejemplo. Okay. Sí, lo que pasa es que volvemos a caer en la realidad de que el sistema de contrapesos se cayó y que perdimos absolutamente el país de derecho en el que vivíamos, porque es la realidad. O sea, no tenemos a quién acudir en este momento para solucionar los problemas. Eduardo, ¿algún comentario de cierre? Mira, agradecidísimo con el doctor Jiménez, porque la verdad que nos ayuda a abrir los ojos. Nosotros que estamos en otra área del saber, nosotros somos un poco más fríos, somos un poco más calculadores, porque lógicamente vemos las cosas desde términos numéricos y etcétera, y verlo, pues que no estamos tan equivocados en cuanto a nuestra percepción de la realidad, pues realmente nos deja pensando. Considero que hay mucho que reflexionar. Ojalá las personas que escuchen este programa reflexionen y entiendan lo que está pasando realmente. Al virus hay que ponerle atención, al virus hay que cuidarse a nivel de salud, a nivel de contagio, a nivel de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Pero, o sea, realmente la forma en que se está haciendo pues limitando y dañando nuestras libertades y nuestras garantías individuales. Y hay que entenderlo así. Agradecidísimo con usted, doctor. La verdad que siempre es un gusto tenerlo por acá y pues esperamos tenerlo pronto siempre. Así es. Yo también me uno a las palabras de Eduardo. Doctor Jiménez, siempre, bueno, tengo muchos años de conocerle, le tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero sobre todo mucho respeto profesional y mucha admiración. Yo sé la calidad de científico que usted es y me llena muchísimo poder compartir información de primera mano con las personas, con el público. Yo quiero agregar a las palabras de Eduardo que efectivamente hay una parte del manejo que no es heroico, hay una parte del manejo que cuanto menos parece malintencionado, pero la decisión está en usted y está en sus manos. Yo creo que este gobierno y este partido y esta ideología ha ido acumulando leña seca y apilando lo que podría convertirse en un incendio. Podemos ver lo que está sucediendo en este momento en Colombia, en donde la gente simplemente dijo un impuesto más, no se acabó. Y cuando las personas ya no tienen nada más que perder, téngale mucho temor a las reacciones, porque puede ser
capaz de cualquier cosa. Y lo que estamos viendo en El Salvador perfectamente puede repetirse en Costa Rica con una persona que tenga la valentía y el liderazgo para poder dar los golpes de timón que se requiere. Pero ojo, que también hay grupos de cabezas calientes que están en este momento llamando a huelgas, a bloqueos, y también puede ser una chispa en esa pila de leña seca que nos haga o genere un incendio tal que después no podamos apagar. Entonces, preparémonos, seamos muy críticos, seamos solidarios, no nos dejemos engañar. Hay que tener un muy buen filtro para escuchar a los medios de comunicación, porque no siempre nos dicen la verdad o nos dicen parte de la verdad. Y como decía el doctor Jiménez, hay dos tipos de ignorancia, el que no sabe algo o el que lo sabe mal. Y no hay nada peor que saber mal la información, porque eso nos lleva a errar. Así es que les agradecemos muchísimo su compañía esta noche. Les prometemos próximos programas en esta misma línea. Tendremos al doctor Luis Jiménez con nosotros. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.